De Sargón a Moisés. Mitos acadios en la Biblia. ¿Qué oculta el Génesis? Más allá del relato judeocristiano, existen ecos sumerios, signos acadios y cosmogonías que viajaron milenios. Tenemos a Moisés. También a Jesús. Y a Sargón el Grande. 3 nacimientos rodeados de misterio, persecución y profecía. ¿Coincidencias? ¿Patrones? ¿Herencia cultural? Exploramos el vínculo oculto entre los mitos acadios y el Antiguo Testamento. Abraham migró desde Ur de los Caldeos. Con él, viajaron las ideas que dieron forma a la cultura hebrea. El libro del Génesis recoge, humaniza y transforma mitos sumerio-acadios. La creación. Enuma Elis. La separación de las aguas primordiales. Tiamat y Apsu. Adán y Eva en el paraíso. Kisar y Ansar. La serpiente del árbol de la vida. Ningiscida. La creación del hombre con arcilla y la famosa costilla de Adán. Enki y Ninursak. Y el no menos famoso episodio del diluvio universal, donde Noé envía un cuervo en busca de tierra firme. Además de a una paloma. Lo mismo que hiciera su homónimo sumerio-acadio Utnapishtim. No es plagio. Es transformación consciente. Un acto de continuación cultural con intención espiritual. Tras el colapso del imperio acadio, un linaje se dispersa. Sarkalisarri, bisnieto de Sargón, es asesinado. El caos reina. Y Taré, padre de Abraham, podría haber sido parte directa de esa dinastía. ¿Migró a Canaán por motivos políticos? ¿Quizás tuvo problemas familiares? ¿Fue una reacción profética? La cronología se debate. ¿Migraron Taré y Abraham en el año 2017 a.C., como sugieren el Cronicón de Idacio y la historiografía bíblica? ¿Quizás en tiempos de Hammurabi? ¿Hacia el 1800 a.C.? Los hititas complican la datación, porque los registros arqueológicos les sitúan en Canaán hacia el siglo XVI a.C. Lo cierto es que Abraham conocería los relatos, la astronomía y la teogonía de Babilonia herederas directas de Sumer. Los exégetas no pueden evitarlo. Comparan a Moisés con Jesús. Raymond Brown lo sugiere. El faraón soñó con un niño que pondría en peligro su reino. También Herodes. Amram y María, hermana de Moisés, tuvieron sueños proféticos. Igual que María y José. Magos astrólogos interpretaron los sueños y una estrella iluminó el nacimiento de Moisés. Sin olvidar que Sargón, hijo de Venus, también estuvo vinculado al firmamento. Todos fueron perseguidos. ¿Fue Sargón abandonado por su madre en el río para evitar el infanticidio? ¿Lo dejó cerca de palacio? ¿Fue su padre el rey? Los paralelismos abruman. No son exactos, pero trazan una geometría mítica que se repite. En una investigación histórica un sueño puede no valer como prueba, pero en la exégesis, anima al cruce de relatos. ¿Es posible que estos nacimientos estén unidos por revelaciones oníricas? Sargón. Moisés. Jesús. Sus madres, sus padres adoptivos, sus perseguidores, todos soñaron.
Y las estrellas fueron testigo de ello. ¿Casualidades? El destino reserva páginas brillantes para ciertos personajes. ¿No podría dejar también huellas difíciles de digerir para quien se atreva a interpretarlas? Las luchas intestinas colman la historia. Herodes envenenado por su hijo. Marco Antonio asesinó a los hermanos de Cleopatra. Livia envenenó a Augusto. La violencia por el poder no es una excepción. ¿Sufrieron estas figuras bíblicas las mismas presiones? Sargón nació oculto. Moisés fue escondido. Jesús huyó a Egipto. Cada uno atravesó el filo de la historia para convertirse en símbolo. Los mitos sumerios no se extinguieron, se transformaron. Reaparecieron en Canaán, en Egipto y en Judea. Y en Roma. Sargón. Moisés. Jesús. Una línea espiritual, cultural y narrativa los conecta. Más allá de la fe, de la historia y del debate. Lo que permanece es el relato que define lo humano. El éxodo no comienza con Israel, sino con las estrellas sobre Ur.